Ya nos lo habían pedido tantas veces e increíblemente casi llegamos a 100 episodios sin tocar aún este tema. Pero lo logramos. La biología marina es quizá una de las ramas más carismáticas de la biología. Nos la encontramos frecuentemente en documentales llenos de seres que parecieran venir de otro planeta, que despiertan mucho nuestra curiosidad e inspiración. Pero no todo es como en los documentales. La realidad es aún más emocionante. En este episodio hablamos con el instructor de buceo y biólogo marino guatemalteco Reynold Helera. Reynold nos lleva desde las costas de Guatemala hasta el océano Indo-Pacífico con impresionantes anécdotas subacuáticas. Nos recuerda que el buceo es tan solo la herramienta y aprendemos más de las metodologías utilizadas en esta rama de la ciencia. Restauración de corales, zoochantelas, buceo y pulpos apareándose. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana, 3 científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos, no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenido al podcast. Como ya sabrás, a nosotros siempre nos encanta comenzar nuestros episodios con una pregunta y esa pregunta es ¿quién eres tú? ¿Quién es Reinhold Helera? ¿Así se pronuncia? Sí, Reynold Gelera. Sí, sí. Primero que todo, pues gracias a ustedes por la invitación. Es un honor poder estar en el podcast y poder compartir un poco de lo que sé y lo que he vivido. Y respondiendo a tu pregunta, Reynold, como me conocen bien en Guate, Rey, como me conocen internacionalmente, ¿verdad? Que es más sticky el nombre, entonces me conocen todos como Rey. Soy un biólogo guatemalteco, estudié licenciatura de biología en la del Valle y también soy un instructor de buceo y pues tengo bastante experiencia en la industria del buceo y en proyectos de conservación marina. He trabajado los últimos 5 años en este tipo de proyectos. Creo que soy una persona aventurera, me gusta mucho el cambio también, conocer y obviamente viajar. Soy alguien muy social y alguien muy extrovertido también. Y sí, como les digo, me gusta tanto el cambio que en los últimos 3 años he trabajado en Guate, Fiji y ahorita que me encuentro en Maldivas trabajando como biólogo marino e instructor de buceo. Nos vamos a dar un buen viaje entonces en este episodio, pero Sí, sí, sí. antes de entrar a la biología marina y el buceo y todo lo que estás haciendo, también nos gusta conocer a nuestros invitados de una forma más allá de su vida profesional. Aunque me imagino, ya nos dirás ahora, me imagino que tus hobbies también van muy atados a todo esto, ¿no? Pero ¿tienes algún otro Sí, hobby o algunos otros intereses que hagas en tu tiempo libre? sí. Pues mira, a mí desde chiquito me gustó mucho el fútbol y claro que la pasión la fui perdiendo por todo esto del fanatismo y todo, pero soy alguien que practica mucho el fútbol, me gusta jugarlo y también tengo creo que la dicha de dedicarme a mi hobby. Entonces en mi tiempo libre, me lo crean o no, voy a bucear. Entonces sí, básicamente. Pero me imagino que bucear como parte de tu trabajo y bucear cuando tenés chance es diferente un poco. Ay, sí, totalmente. Que uno se vuelve instructor de buceo, ya no es esa parte recreativa del buceo de, ay, sí, solo estoy buceando y gliding, como les digo yo a mis Ujú. clientes, ¿no? Pero ya como instructor estás pendiente de todos los riesgos que pueden suceder, ¿no? Desde que estás instalando el equipo, si hay algo mal en tu equipo, desde la forma que respira tu estudiante, ya sabes, porque mucha gente cuando tiene el regulador en la boca, lo primero que hacen es hiperventilar. Entonces empiezan a hacer, cuando en el buceo obviamente la respiración es constante y lenta, ¿no? Entonces ya estás hasta pendiente de tantas cosas que pueden salir mal para que tus estudiantes pues tengan un buceo ameno y un curso pues exitoso, ¿me entiendes? ¿Y en qué Y sí, momento? obviamente cuando Ay, buceo yo solo, estoy así como buscando cosas, ya puedo dedicarme a lo que a mí me gusta, ya sabes, ya puedo ir a buscar nudibranquios. Nudibranquios, que significa branquias al desnudo, son unos moluscos sin concha comúnmente conocidos como babosas de mar. Sí, como las babosas terrestres de tu jardín, pero muchísimo más coloridos y llamativos. Y pues marinos. O ciertos peces, o estoy pendiente si viene para algún eagle ray, un raya águila. Ya te digo, tengo buceos cuando voy yo solo, buceo 1 hora y 20, que cuando estoy con clientes normalmente buceo dura 30 minutos, 35. Entonces sí es una gran diferencia, ¿verdad?
¿Y desde cuándo buceas a todo esto? ¿Buceas desde chiquito o fue algo que ya descubriste en tu adultez? Pues les cuento un poco, cuando me gradué del quinto batch, supongo que todos tuvimos la misma historia también de ¿qué quieres para cuando te gradúes? Hay mucha gente, sí, que quiere un viaje, que quiero lo otro. Yo me recuerdo que siempre quise bucear. Eso viene también porque mi papá pues es capitán de barco, entonces yo a los 13 años también me embarqué y tuve la oportunidad de estar en el agua 6 meses viendo solo a lo deep blue, pongámoslo así, solo azul en todos lados, ¿no? Y me recuerdo que esa fue la primera vez que vi un delfín. Tenía 13 años. Y yo, obviamente, te digo, de 13 años, tu curiosidad, ¿no? Fue como, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hay algo ahí abajo? Entonces me recuerdo que mi papá agarró una lanchita y fue como, logré ver el delfín de cerca. Y eso, pues, disparó el trip, ponemos así, de quiero saber qué hay abajo del agua, ¿no? Me di cuenta que no éramos los únicos. Entonces, no buceé durante todo ese tiempo hasta que me gradué del colegio. Mi mamá me dijo, mira, ¿qué quisieras de regalo? Y le dije, quiero mi certificación de buceo. Y a los 18 años tuve mi primer buceo en Roatán y fue donde hice mi primera licencia. Y a partir de ahí, nunca dejé de bucear. Qué bonito. Yo creo que no me acordaba, bueno, para quienes nos escuchan, que sepan que Reinhold y yo nos conocíamos desde la U, que estudiamos biología en la Sí. misma universidad. Y me acuerdo, ya que empezamos también con Kat preguntándote cómo pronunciar tu nombre, ahora que mencionaste a tu papá, capitán de barco, tu familia viene de las Filipinas, ¿no? Lo tengo mal. Sí, mi papá es filipino y mi mamá es guatemalteca y mi papá es, pues, como tú lo dijiste, capitán de barco y se me dio la oportunidad de conocer el mar muy, muy de cerca, ¿no? No sumergido, sino en la superficie y eso fue lo que me cautivó, ¿no? Y me motivó más que todo a buscar una profesión en biología marina, en lo que cabe, porque cuando yo busqué en la U no había tal cosa como una carrera en biología marina y decidí, bueno, biología es el primer paso, ¿no? Entonces estudié biología. ¿E ibas a esta parte del mundo frecuentemente antes? Mira, la verdad es que yo tuve la oportunidad de ir la primera vez ya mayor, a mis 22 años, ya habiendo buceado y claramente en Filipinas dije, y es tan cierto que uno no sabe a dónde va sin conocer de dónde viene, ya sabes, y cuando fui a Filipinas dije, con razón me gusta tanto esto, porque Ujú. es un paraíso marino, ¿no? Cabal conocía mucho de mi familia, mucha gente también se dedica al agua, ¿verdad? Son marineros. Y tuve la oportunidad de bucear ahí y la verdad que encontré, no sé, encontré la pasión, ya sabes, y decidí dedicarme a eso de lleno. Claramente suena muy fácil ahorita que lo digo, pero sí costó mucho estar hoy en donde estoy, ¿no? Yo quisiera, antes de llegar a platicar de todo este trabajo que conllevó, ¿no? El que llegaras a donde estás ahorita, quisiera saber, porque nos contaste, ¿no? Que por estar rodeado de azul por todos lados y ver este delfín primera vez, te dio curiosidad saber qué había ahí abajo. ¿Cómo fue la primera vez que buceaste? La primera vez que al fin pudiste ver qué Uh, había ahí abajo. Mira, fue impresionante la sensación, creo que para todos también, y es lo que me encanta de ser instructor de buceo, que ves cómo los ojos de tus estudiantes se abran de decir, estoy respirando abajo del agua. Qué sensación tan hermosa, porque no estás diseñado para eso, ¿me entiendes? Y abajo del agua no hay gravedad. Entonces ya decís, me puedo mover en 3D. Y estás tan acostumbrado a la gravedad que solo mucha gente cuando empieza a nadar, empiezan a nadar como que si estuvieran caminando. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, fue increíble, fue mágico, como te digo, oír mi respiración abajo del agua, ver los colores que uno no ve en la superficie. Chistosamente me estaba quedando sin aire, mi primer buceo. Y me recuerdo muy bien que fui como, mano, a mi instructor, me estoy quedando sin aire. Me agarró, me dio su fuente alterna, seguimos buceando y me recuerdo que esa fue la primera vez también que vi mi primera tortuga verde. Y dije, mano, esto es increíble. No sé, yo encontraba tanta diferencia en el mundo marino que me daba mucha curiosidad decir, ¿cómo es que funciona esto? ¿Pero por qué hay animales aquí? ¿Y por qué está esto aquí? Ya sabes. Alguien que me explique, decías. Exactamente, sin saber que era un arrecife de coral, ¿me entiendes? Hoy por hoy, claramente, pero ¿qué crees? Al principio eso es una planta, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué hay tantos peces aquí? ¿Cómo es que logran estar aquí tantos peces y animales? ¿Ya sabes? Tengo entendido que también parte de las cosas que vas aprendiendo y supongo también que vos que ya llevas tantos años en el buceo también sos un poquito más avanzado en eso, que empiezan a bucear de noche en algún momento.
¿Alguna vez has buceado de noche? Y si sí, ¿cuál es la experiencia así más, no dark, pero que tú digas así como, wow, qué miedo esto si me hubiera pasado de chiquito? Llena de adrenalino. Sí, mira, yo he buceado, te digo, para que sepan, tengo más de 5.000 buceos registrados hoy a mis 30 años y no he parado de bucear desde entonces, ¿me entiendes? Y obviamente como instructor, yo aquí en Maldivas buceo 3 veces al día y en Fiji me tiraba 5 buceos al día, imagínate. Y claro que el Wow. buceo nocturno es muy similar al de día, pero claro que las condiciones cambian y para la gente que nos escucha y no sabe, pues el arrecife está, pongámoslo así, activo de noche y muchos animales pues en el arrecife son nocturnos, ¿no? Mi primer buceo nocturno, mira, me recuerdo también porque fue la primera vez que vi un pulpo cambiar de colores y eso también disparó un como, mano, qué locura. ¿Cómo es que logran hacer esto también? ¿Me entendés? Y básicamente cuando tú tenés una linterna, muchos de los zooplancton, pongamos así, los pececitos pequeños, les atrae la luz. Entonces estás bombardeado de peces por todos lados y en nivel auditivo escuchas todo está comiendo, ¿sí? Y también fue la primera vez que vi bioluminiscencia. Entonces, apagas la linterna y mueves el agua, ya sabes, pues necesitan energía cinética y empieza a brillar todo abajo del agua. Aunque suene extravagante, el término bioluminiscencia se utiliza para describir un proceso que seguramente ya conoces. Este término se refiere a cuando organismos vivos producen luz a través de una reacción química. De seguro lo has visto en animales como las luciérnagas o incluso en algunos honguitos, aunque es más común en organismos marinos que terrestres. Entonces parece que estás en el universo, así como estrellas, pero estás abajo del agua. Entonces se ve así todo luminiscente y brillante. Es un show, es espectacular. ¿Qué estoy haciendo yo aquí en este momento? Alguien que me explique. Es que seguís explicando Teniendo una todo y digo entrevista. yo, y digo yo, ala, qué chilero sería. Yo creo que si en algún momento decido aprender a bucear, definitivamente, ala, que fuera contigo, qué chilero, pero si se Sí, a llega a mí me poder, encantaría llevarte qué cool, la verdad, súper a chilero. No, todas. No sé si ustedes ya han buceado. ¿Alguno de ustedes ha buceado antes? Yo sí llegué a No. sacar Consideraron. mi licencia, pero desde que la saqué solo he usado una vez más, ya, o sea, no, tengo que empezar Sí, de y es cero otra vez. que en Guatemala es un poco complicado también hacerlo, ¿no? Hay que viajar muchas horas y obviamente si vas a bucear, pues la parte es el Caribe de Guate. Y créeme, a mí también me costó mucho bucear en Guate hasta que empecé a trabajar ya de lleno en una ONG donde estaba, pues mi trabajo era monitorear. Pero a todos los incentivo a bucear, pruébenlo. Andrés y yo sí nos pusimos como meta este año aprender a bucear. Háganlo mucha. De verdad es que, mira, y nosotros que estamos en el gremio, siento que es un must para conocer más de la vida. Ya sabes, o sea, hay tantas cosas que no hemos visto y tantas cosas que son miniaturas y decís, mano, son tan complejos. Y te pongo el pulpo, por ejemplo, también decís, wow, de verdad que es un animal que no sé ni cómo explicarlo. Sí, la verdad es que es fascinante. Incluso aunque en Guate cueste, yo me acuerdo que yo la saqué con el interés de poder bucear cuando viajara. Entonces yo la saqué en Atitlán. Sí, O sea, no es tan la gran cosa en cuanto a biodiversidad, pero solo por sacarla la saqué en Atitlán, porque era lo más cercano y fácil total. que tenía en ese momento antes de un viaje que iba a hacer. Y luego pude usarlo y bucear en Madagascar. Y ese fue mi primer pulpo. Ah, la Nice. cosa, qué cosa más Sí. hermosa. Me acuerdo que me asusté. Me acuerdo que me asusté porque pues era mi primer buceo en mar y ahorita que dijiste fue la primera vez que viste a un pulpo cambiar de color. Ahora, me quedé pensando que tonta fui, o sea, yo no me di cuenta si fue que cambió de color, solo como que lo vi entrar abajo de un como arrecife y luego ya no lo vi más, Ujú, así como se escondió, ¿no? O sea, ahí espacio y nunca me puse a pensar qué tal es claro, eso, qué tal si es esa roca que estoy viendo y solo ya cambió de color, ¿verdad? correcto, ¿no? Sí, Loquísimo. total. No te da tiempo de pensar con todo lo que está pasando enfrente tuyo. Exactamente, sí, y como te digo, los primeros buceos, yo también le digo a mis estudiantes que no se abrumen y que se enfoquen más que todo en las habilidades y ya con el tiempo pues vendrá la práctica, ¿no? Donde ya puedes como abrir los ojos, ver, porque primero que todo hay que perderle el miedo al agua y a bucear, ¿no? Y ya te digo, yo también conforme el tiempo fue como, tantas veces he buceado y te digo, todos mis buceos son distintos. Siempre no hay un buceo igual, ¿me entiendes? Aunque sea en el mismo arrecife, todo es diferente. Sí, es una experiencia bien, bien bonita, bien interesante. Yo me recuerdo a mí lo que me costó
costó como al inicio entender fue cuando el ejercicio de si se te va la careta, cómo te la volvés a poner y A cómo poner. la liberas de agua. Yo creo que yo no, me daba tanto miedo cuando estaba todavía en las prácticas en piscina, hasta que el señor me dijo, Sí, el instructor me dijo así como, pero si todos cuando éramos bebés respirábamos así, o sea, usted puede controlar sus nostrilos, ¿verdad? Así como, no, no puedo. Y ajá. él, sí, pero lo hicimos de bebés. Y yo, ah, ahora tiene sentido. Y como que solo entender eso ya te hace más fácil darte cuenta que podés Sí, no respirar y sí. estar tranquila ahí en el agua. Es loquísimo, la verdad. Es, Mira, ahora que lo mencionaste, es la habilidad que más le cuesta a mucha gente o la que más se repite en mis cursos, porque lo que tú acabas de mencionar, la gente no concibe cómo puede parar de respirar por la nariz. Y es eso, yo a veces hasta les digo, antes de ir a bucear, solo pongan su cara en el agua y respiren, porque el cuerpo lo empieza a hacer automáticamente porque tienes un regulador en la boca. Y como tienes una careta que te tapa la nariz, no puedes respirar. Ya sabes, o sea, claro que puedes succionar aire, pero no es como que puedas tener una respiración continua, ¿no? Entonces, primero que todo, también practicamos como pínchate la nariz y ponte en el agua y solo respira a través del regulador. Y eso funciona bastante bien para que desarrollen esta memoria muscular, ¿sabes? Entonces van respirando solo por la boca. ¿Y tú crees que saber de biología te ha ayudado a entender la parte fisiológica del buceo? Más allá de lo que estás viendo de los animales y todo esto, pero tu parte de tu cuerpo, cómo aprendiste a bucear, ¿crees que entender de biología te facilitó eso más adelante? Aunque aprendiste antes de, pero ¿te Fíjate puedo que ayudar? fue creo que una sinergia de ambos, porque también el buceo me ayudó a entender mucho de biología y biología acerca mucho del buceo. Y como te digo, el buceo más que todo viene siendo más que todo física. Entonces, como la presión del agua, tus pulmones, el volumen. Y sí creo que fue complementaria ambas, la biología con el buceo. Y de cada una recogía un poco, es como, ah, sí, lo puedo aplicar aquí, y del otro es como, bueno. Y claramente, pues a mí como biólogo marino, el buceo es mi herramienta principal. No es el fin, sino es como mi herramienta, ¿me entiendes? Yo no buceo solo por bucear, que es la diferencia, ¿no? La verdad es que definitivamente bucear apuntado a la bucket list desde siempre, súper cool que puedas, o sea, más de 5.000 buceos registrados, estoy así como, si ustedes me vieran, los que nos están escuchando, si me vieran la cara cada vez que Reynold explica todo lo que está explicando. Pero y justo decías, ¿no? Que biología marina fue lo que querías y biología era lo más cercano a, pero ¿cómo fue estar en la carrera? Porque realmente no era tan enfocada a lo que tú querías eventualmente, ¿no? Su, fue súper difícil, porque yo creo que la rana también se recordará que cuando entras a la U, creo que todos los biólogos entramos diciendo queremos ser biólogos marinos. Pero claro que también no tenés claro qué implica ser un biólogo marino, ¿no? Solo tenés eso de Animal Planet y me recuerdo de este show de los animales más peligrosos y que iban en el conteo 10 Animal Planet al y 9 extremo, así. al extremo. Cabal, mira, fue muy, te digo, no fue nada fácil porque hasta me recuerdo muy bien con Jack Schuster, el doctor, que se nos preguntó, ¿quiénes aquí quieren ser biólogos marinos? Y me recuerdo que a la mitad de mi año se puso de pie y todos se rieron y fue como, bueno, claramente, pues, ¿me entiendes? Es como conforme va avanzando la carrera, decís, wow, es totalmente distinto a lo que uno tiene pensado a cuando uno, pues, empieza la carrera creyendo que se va a volver biólogo marino y Sylvia Earle de un día para el otro, ¿me entiendes? Sylvia Earle es una bióloga marina, pionera en la investigación de ecosistemas marinos, con un enfoque en la exploración, conservación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el acceso al océano profundo y otros ambientes remotos. Es autora de muchas publicaciones científicas, técnicas y libros de ciencia popular, ha liderado más de 100 expediciones y tiene registradas más de 7.000 horas bajo de agua, casi 300 días. Pero sí fue complicado. Como te digo, no había ni un curso que yo recuerde orientado a la biología marina, más que todo eran lo que le llamamos selectivos. Fueron un par de selectivos, como te digo, unos buenos, otros malos, pero también ser buzo me tenía como on track, me tenía motivado, ¿me entiendes? Y decía, no, hay que seguirle dando, ya sabes. Como que el bucear te mantenía, sí, justamente motivado, porque me imagino que si no lo hubieras tenido, hubiera sido más complicado pensando, ¿qué estoy haciendo aquí si yo lo que quiero es esto otro? Sí, que mira, claro que me pasó por la cabeza mil y una vez, ¿me entiendes? Decir que es,
Y creo que a todos aquí, ¿no? Es decir, que qué estamos haciendo, qué estoy haciendo, porque también obviamente en los momentos más difíciles de tu carrera decís al carajo la biología o algo así. Bueno, sin faltar el respeto a nadie, pero obviamente te rodeas con tanta gente y no sé si a ustedes les pasó, pero siempre fui el atípico de mi grupo de decir, mano, él es biólogo. Y eso pues no pasaba muy comúnmente con mis amigos, ¿me entendés? Pero bueno, el abogado, el ingeniero, el mercadólogo y un biólogo de los 30 que estábamos en una habitación, ¿no? Y digamos, en esos momentos de al carajo la biología, ¿en algún momento pensaste en alguna otra rama de la biología? ¿O era marina o nada? Para serte sincero, era marina o no ser biólogo. Porque también en el track, ¿me entendés? En la carrera fue como todas estas dudas, ya sabes que ya cuando te estás pegando la adultez, te das dando cuenta de cómo voy a pagar mis cuentas, cómo voy a pagar esto, ya sabes. Y claro que uno en la universidad, no sé si ustedes trabajaron mientras estudiaron, pero es sumamente difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces yo la verdad que tuve el privilegio de que mis papás se tiraron el equipo al hombro y estudié todo lo que pude. Y sí fue como, no, yo quiero ser biólogo marino, esto quiero ser yo. Y nunca se me pasó por la cabeza ser algo más. Claro que otras carreras, pues, ¿verdad? Como aviador o mi papá quería que fuera dentista, imagínate. Y fue como, no, 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 no. Tengo una duda porque creo que nos dijiste cuántos años tenías, 13 años, ¿no? Algo así cuando habías visto tu primer delfín. Sí, 13 años Y, cuando me embarqué con mi papá. y cuando eras más chiquito todavía, ¿tú ya pensabas en biología marina o en eso o no? ¿Qué No, querías hacer cuando no, para estabas? nada. No, y les digo, alguien de la ciudad que va a estar pensando en biología marina si no hay mar cerca. ¿De dónde vas a sacar mar? ¿Me entiendes? Entonces yo fui un niño ordinario con tecnología y vivía en la ciudad y obviamente nos llevaban a la playa. Y bueno, aquí ya que estamos sacando los trapitos al sol, les voy a contar algo muy chistoso de mí. A mí me da asco la arena cuando yo era niño. Me daba así asco. Y mi mamá cuenta que cuando me daba así, cuando yo tenía 5 años, yo no podía poner mis pies en la arena porque me daba asco y vomitaba. Qué risa, ¿no? Ah, la verdad. Sí, como tío, cómo cambia la vida, porque sí, de chiquito nunca, nunca, ni cuando iba a la playa, ni nada. Fue ese momento, como les digo, que estuve con mi papá y dije, wow, o sea, mi vida o mi visión de la vida es tan limitada y no conocía nada de esto. Y claramente cuando vi el delfín fue lo que disparó el biólogo marino que llevaba adentro. Qué buen dato Sí. curioso para un biólogo marino. Sí, sí, ¿Qué diría ese pequeñito de sí. 5 años al que le daba asco la arena? Así, en este Ah, momento. estaría vomitando todos los días. Qué risa, pero sí, Ay, no. fíjate. Y entonces, ¿en qué momento? Porque ya nos mencionaste brevemente que en algún momento por fin empezaste a trabajar en el área de biología marina en una ONG. ¿Cuándo fue ese momento en el que dijiste, sí, sí se puede y lo empezaste a hacer? Bueno, mira, antes de eso, yo me recuerdo que en la U hay estas prácticas que uno hace también antes de finalizar tu año, ¿no? Y me recuerdo que yo apliqué y dije, yo tengo que salir de Guate para ver qué se siente bucear y monitorear, porque yo solo lo había oído, ¿verdad? Nunca lo había hecho en vivo y solo había visto videos. Y recuerdo que, claro, con el apoyo de mi mamá y mi papá, fue como, ¿a dónde te querés ir? Y apliqué a un tipo de voluntariado en Madagascar, que tú también te fuiste a Rana, en una islita chiquita al norte de Madagascar que se llama Nosy Be. Fui, creo que en mi cuarto año de la U, como en el 2015, y me fui, ¿verdad? Dejé todo atrás y me fui solo y decir, bueno, mira, llevaba unas pataletas que todavía me recuerdo que todavía me dan pena decir, mano, ¿cómo me llevé estas pataletas? Y me fui a Madagascar, recuerdo que me fueron a recoger en el bote y la primera vez que buceé y me enseñaron todo lo del equipo, también dudé. Dije, mano, esto no es para mí. Pero conforme lo fui haciendo más, fui confiando más en mí mismo, en cómo, como te digo, uno cuando monitorea, pues nosotros le decimos que parecemos arbolitos de Navidad, porque llevas una cosa aquí, llevas la otra cosa pegada a tu chaleco y otra cosa aquí, y como 100 lápices, porque los lápices es lo que más se pierde bajo el agua, amigas. Entonces estuve 3 meses practicándolo, como teniendo esa interacción de que sería monitorear el arrecife, y cuando lo terminé, estaba 100% convencido que eso era lo que yo quería. Entonces, sí, me fui 2 meses a Madagascar y dije, no, esto me encanta, soy bueno, aparte cuando ya agarré confianza,
muchas de las instrucciones decían, mano, qué buena flotabilidad o qué buen consumo de aire, y era como que, claro, que eso te va dando más motivación y decir, bueno, lo puedo hacer, ¿entendés? Y así fue en Madagascar cuando me terminé mi voluntariado que dije, sí, esto fue, voy de full, ahora sí voy al 100 kilómetros por hora y nadie me detiene. Qué interesantes habilidades blandas para el currículum. Buen Ajá, eso consumo iba a de decir. aire. Qué buen consumo de aire. Cabal, cabal. Ahora, me llamó la atención esto que dijiste que al inicio dijiste, no, esto no es para mí, ya estando ahí. ¿Qué fue esto que te asustó, que te intimidó? ¿Cuál fue el sentimiento y por qué fue? ¿Sabes por qué? Me recuerdo, pues, ese voluntario uno que lo hace, estás con estudiantes de todo el mundo. Y me recuerdo muy bien que yo era el único latinoamericano en todo el grupo, ¿va? Gente estudiando en UK, ¿me entendés? En Irlanda. O sea, mano, y te entra, no quiero sonar mal, pero te entra este pensamiento tercermundista, no sé, así le llamo yo, ¿me entendés? Y decís, mano, ¿será que voy a ser bueno? ¿Será que no voy a rendir como debería de rendir? Y no sé, pero claramente a mí también estudiar en la del Valle me sirvió el hecho de sacar esa memoria, de aprender muchas cosas de memoria, ya sabes, como fotos, y creo que esa es una habilidad, las habilidades más importantes, porque claramente lo que se trataba de este voluntariado era aprenderte todo lo que había abajo del agua. Especies de peces, algas, corales, y cuando me di cuenta que todos de la misma, en diferentes universidades, estábamos en el mismo nivel, dije, el que se está limitando aquí soy yo. Y dije, voy con todo, ¿entendés? Y dije, bueno, sí, el que está dudando de uno mismo soy yo, entonces deja la duda atrás y aprendete tus especies y monitorea, pues seguirle dando, ¿no? Qué buen mensaje. Yo creo que sí, muchos que hemos estado en cualquier experiencia afuera nos agarra eso, como dijiste, ese pensamiento tercermundista de, ay, de plano yo soy menos que todos los que están aquí del norte Sí, y qué ver, ¿verdad? Qué buen sí, mensaje, total, Rey. total, pero sí. Y como te digo, me da mucha risa porque les voy a contar esta experiencia, que Madagascar me recuerdo que la última prueba era encontrar todos los invertebrados, ¿no? Y me recuerdo que eran como 23 especies. Y la que me estaba dando clases era una chica de Holanda, que claramente yo a mis 22 años dices, mano, esta chica es de súper pilas, buceando, ¿entendés? Recuerdo que nos metimos abajo del agua y yo le decía, mano, hay una especie, y no la lograba ver. Ahí está. ¿Dónde? Ahí. Y encontré las 23 especies de invertebrados y vamos saliendo del agua y me dice, mano, esta es la primera vez que ella llevaba como 6 meses de Madagascar, que veo todas las especies en un solo buceo. Y así fue como, mano, me pusieron como el monitoreador de invertebrados de Madagascar en el tiempo que yo estuve ahí, ¿no? Yo tengo una pregunta tal vez un poquito personal y es que, bueno, tú nos dijiste que o era biólogo marino o era no ser biólogo. También me recuerdo que yo, mi primera experiencia así como que internacional en el sector espacial, yo regresé a mi cuarto a llorar porque fue así como, no, eso no es para mí. O sea, ya, aquí Sí. yo no sé qué hago aquí metida ya, ya estuvo ya. ¿Tenías miedo en cuando decidiste irte a hacer este voluntariado de llegar y decir así como que bueno, ya estuvo, pasé 4 años, 5 años de mi vida haciendo esto y este es el momento decisivo para saber si sí o si no? Mira, qué buena pregunta. Sí, ese era mi mayor miedo. No solo eso, sino porque claro que atrás de uno vienen nuestros papás, ¿no? Y decir, hermano, ¿cuánto tiempo gastado y dinero gastado si de verdad que esto no me gusta y no soy bueno? Entonces, claro, eso era mi mayor fobia, decir, mano, 4 años y si no te gusta, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Me entendés? No hay dónde darle restart a la vida y bueno, regresemos 4 años, ¿no? Entonces, claro, sí, mira, yo me recuerdo de mi sensación en el avión de uno viajar solo y luego irte hasta África, ya sabes, y ya también como yo lo decía yo en mi mente, voy a donde viene la vida, ¿me entendés? A donde viene todo lo que hoy conocemos, ¿me entendés? Y decías, y te juro que hasta cuando aterricé, el aire para mí era distinto, chicas, así decía, mano, este es el aire puro, ya sabes, este es el aire que me vio nacer, me decía a mí mismo. Y sí, claramente tenía mucho miedo, pero creo que sí tuve un momento, como tú dices, crucial en el que yo también lloré y dije, no, esto sí puedo, ¿me entiendes? Y de verdad que, te digo, mi mamá siempre fue mi motivadora. Es decir, claramente que a ella su mamá no quiero y ella fue como, ¿estás seguro que no quieres? ¿Estás seguro? ¿Me entiendes? Y siempre fue como ese motor que yo necesitaba, decir, no, tú puedes, cree en ti mismo, ya sabes. Y me dio las alas que necesité para poder estar donde estoy, así básicamente.
Qué bonito, pero qué buen ejemplo también de lo importante o la influencia que nuestra familia nos apoya, ¿no? Es Sí, no, también, súper importante. y bueno, entrando un poquito más a la parte más, digamos, científica del buceo y la biología marina, ¿cómo son los métodos para hacer estudios bajo de agua? Digamos, una cosa es bucear como por ir nadando y viendo, pero ¿cómo haces Claro. estudios bajo de agua? ¿Qué tipo de metodologías hay? ¿Cómo se hace? Pues Porque mira, escucha tú, yo me dedico más que todo, viene siendo como a la evaluación de arrecifes coralinos, ¿no? ¿podemos de una vez definir qué es un arrecife? Claro, pues bueno, a todos los que nos escuchan, si no saben qué es un coral, se ve como planta, puede ser roca, pero no, es un animal. Pero sí, también, como te digo, depende de dónde lo veas, porque claramente el animal no podría vivir sin la zoozantela o microalga que está dentro. ¿Qué? Zooxantelas. Las zooxantelas son un tipo de algas que viven en una relación simbiótica mutualista con los corales. Una relación simbiótica mutualista se refiere a la relación entre dos especies en donde ambas obtienen un beneficio de esta relación. En este caso, los corales le dan hogar y protección a las zooxantelas, además de nutrientes, ya que las zooxantelas se pueden alimentar de sus desechos. Por otro lado, las zooxantelas les proveen a los corales los productos de su fotosíntesis, azúcares y oxígeno. Algunas fuentes indican que las zooxantelas les proveen hasta el 90% de la energía que necesitan los corales para sobrevivir. Esta relación simbiótica es una de las razones por las que se habla mucho del peligro de los corales ante el cambio climático. El estrés provocado por un aumento de temperatura en el agua puede convertir esta relación mutualista en una comensal, es decir, en donde solo una de las especies de la relación se ve beneficiada, o, en su peor versión, en una relación parasítica. Ambas pueden llevar al blanqueamiento de corales, desencadenando una serie de consecuencias que llegan a afectar incluso nuestra propia industria turística y alimentaria. Y sin el carbonato de calcio, que también es parte de su esqueleto, ¿no? Entonces viene siendo una arrecife de coral, pues es una colonia de corales que le provee hábitat a muchos peces comerciales y, bueno, pongámoslo así, recreativos, y claramente proveen un montón de servicios a nosotros como humanos, protección de costas, biodiversidad, y claramente a lo que me dedico también, pues industria del turismo, ¿no? Entonces, de grosso modo, que hay un arrecife de coral. Pues bueno, mira, hay componentes dependiendo de dónde estés, porque también en esa parte del mundo de Guatemala, en el arrecife mesoamericano, hay una metodología ya estandarizada que se llama AGRA, Atlantic Gulf Reef Rapid Assessment. ¿Sí? Entonces, esta pues es una organización que ya tiene sus metodologías estandarizadas dependiendo del componente que vas a monitorear. Entonces, hay metodología para corales, metodología para invertebrados, metodología para peces y metodología para algas, ¿sí? En Fiji, por ejemplo, ya en el Indo-Pacífico y aquí en Maldivas, pues también es otra, muy similar, diferentes variantes, pero básicamente para peces tiramos transectos subacuáticos donde los vamos midiendo con una barra T que está marcada cada 10 centímetros y, como ustedes saben, o si no saben, abajo del agua las cosas se magnifican 33%. ¿No sabías? Nosotras tampoco. Entonces, por eso usamos esa barra como de referencia para no sobreestimar, ¿no? Entonces, claramente cuando ves el pez abajo del agua, dices, mano, qué grande, pero una vez lo pescas o está fuera del agua, el tamaño se reduce. Entonces, para no tener tanto sesgo en cuanto a peces, usamos esa barra T. Vamos buceando, que tiene que ser el transecto de 30 metros, tiene que durar aproximadamente, te digo, entre 7 a 8 minutos buceando. Si tú no te detienes, vas con tu barra T buceando, registrando a todas las especies que ves o especies indicadoras, dependiendo de la parte en la que estés. Porque en el arrecife mesoamericano o en el Caribe, pues la biodiversidad es un poco menor a la biodiversidad que hay en este océano Indo-Pacífico, ¿no? Para corales hay diferentes metodologías como cuadratos, donde vas viendo cuánto cubre cobertura de coral. Entonces tú pones un cuadrato en el transecto y vas pues contando los corales. Para invertebrados es igual, un transecto, pero le decimos un punto de intersecto. Entonces cada 10 centímetros
vas con tu lápiz y cada 10 centímetros ves que se encuentra justamente abajo de la cinta métrica. Entonces, si es alga, si es un zoántido o si es un invertebrado, pues ya lo vas registrando. Entonces, tenés que tener como un montón de papeles. Bueno, le decimos slates, que son como tablas para abajo el agua donde vas registrando todo lo que vas viendo. Entonces, claramente, lo que es importante aquí es que yo no soy un equipo solo, no puedo hacer todo yo, ¿no? Entonces, un monitoreo, te digo, van 4 o 5 usos para hacer el monitoreo del arrecife de coral. Cada uno tiene un grupo designado. Qué loco, ahí sí no hay de, ay, se me olvidó el papel, vamos a inventarnos aquí algo, ¿ah? Todo tiene que ir medio prehecho. Sí, no, y te digo, el trabajo pre al monitoreo es súper importante, ¿no? Porque también esa base de datos que tú tienes al final y regresas, se te va perdiendo debajo del agua. Hiciste 7 transectos por gusto, porque ya no tenés nada que poner, ¿verdad? Entonces sí, también la información es muy, muy importante. Tu hoja de datos ahí debajo del agua. ¿Te ha pasado de haber Varias perdido veces, datos? sí. Pero también mira, la tecnología hoy es asombrosa que la cámara también. Entonces yo tengo una careta tengo mi GoPro ahí. Entonces cuando buceo trato de no bajar mi cabeza, ya sabes. Entonces trato de registrar todo y ya pues en el análisis posterior pongo el video y sí trato de ver cómo está mi base de datos y si coincide con lo que estoy viendo. Ya sabes, entonces todavía tengo doble oportunidad de decir, bueno, si vi este o se me faltó este, porque tío, los peces a mí se mueven y nadan súper rápido, entonces también es un poco a veces difícil, ¿no? Sí, es bastante de entrenar el ojo, ¿no? De... Mucho, mucho, mucho. Entonces, Sí, digamos, tú antes de ir a un buceo y a un monitoreo, tenés que estar súper familiarizado con esta base de datos que nos mencionabas y ver qué es lo que correcto. buscas encontrar. Primero que todo con las especies Ujú. de tu grupo de monitoreo, ¿no? Como te digo, en el Caribe sí funciona que esta metodología ya tiene científicos designados y para monitorear tú te tienes que certificar AGRA, que yo me certifiqué en el grupo de peces. Sí, entonces hay diferente gente que se especializa o bueno, tiene la certificación para corales y otros para invertebrados, ¿no? Entonces yo cuando estaba en Guate era el que monitoreaba peces, junto con otros científicos de Guate, ¿no? Pero sí todo ese trabajo pre, aprenderte tus especies, saber la diferencia entre todas las de la misma familia, ¿va? Y te digo, los peces loro tienen fase inicial, fase terminal, cambian de color por completo y son la misma especie. Entonces también es difícil. No, yo también, mira, cuando buceé en este océano, decís, esto va a ser cliché y todo, pero pude ver a Nemo por primera vez, ¿me entiendes? Y decís, en el arrecife mesoamericano no hay peces a Nemo, la clownfish. Y lo ves abajo del agua y dices, mano, qué pez tan carismático, ahora entiendo por qué hicieron esta película con este pez. Ya sabes. Ay, qué chilero. Tengo, tengo duda todavía como de metodología, Sí, contame. porque, bueno, dijiste que lápices es lo que más se pierde abajo del agua y que vas escribiendo toda la información en estas tablas. No sé, es que me cuesta mucho trabajo imaginar cómo vas con esta, ¿cómo dijiste que se llamaba? Barra, barra. La barra T. Pues mira, totalmente ese trabajo pre lo tienes que hacer y tú tienes una base de datos. Si es en hoja de papel, pues es una hoja acuática donde puedes escribir y claramente no se borra, ¿no? Pero ahorrarte costos, esa hoja de papel es muy cara. Entonces lo que nosotros hacíamos es ya tenés una slate, tabla totalmente en blanco, donde con marcador permanente vas haciendo tu base de datos, ¿no? Entonces ya abajo del agua tú solo vas marcando, o sea, no vas poniendo todo el nombre porque perdés tiempo, Ah, ujú. ya sabes, entonces también creas códigos para ciertas especies, para ciertas familias, pero ya todo eso es un trabajo pre al monitoreo. Entonces ya bajas como con las especies más importantes o con las más vistas, ¿verdad? Entonces hace tu vida más sencilla bajo el agua. Entonces, por ejemplo, para que te des una idea, viene una barra T y la base de la barra T también te sirve de soporte para poner tu tabla, ¿sí? Y la vas agarrando con la mano y con tu otra mano pues vas marcando, ok, porque también tiene que ser una metodología estándar para que la información sea válida, ¿no? Si tú te tardas mucho más tiempo, también te llevas mucho más tiempo de ver especies. Entonces también es 8 minutos max, pero tampoco lo puedes hacer en 2 minutos, ¿me entiendes? Entonces tenés que tener esa... Y te digo, es difícil porque tenés tu computador, tenés el tiempo, tenés tu lápiz, de ahí tenés tu base de datos, de ahí tenés tu barra T, de ahí tienes que ver al pez. Entonces sí es de tenés que mantener tu profundidad,
¿va? No te puedes ir para arriba ni irte para abajo. Wow. Es interesante conocer como todas estas metodologías, porque normalmente uno tiene la idea de, bueno, buceos y monitoreos y no sé, como que todo es muy, se queda como con esta idea romántica de, ay, sí, voy a bajar y ver como todo este mundo submarino, Subacuático, sí. subacuático. Submarino, Ajá. subacuático, sí. Entonces, pero realmente bajar para un monitoreo implica muchísimas cosas de las cuales nos estamos enterando en este momento y es un trabajal y tenés que tomar en cuenta Total. tantas cosas que creo que uno no se pone a pensar en eso, que es lo que creo que decías de todos tienen esta idea de quiero ser un biólogo marino y realmente no te pones a pensar qué implica ser un biólogo marino. Exactamente, exactamente. Y mi pregunta Y iba como les más o menos decía, por ahí también. decime. Creo que va muy de la mano con lo que Diane estaba diciendo. ¿Cuántos años crees que, o sea, digamos, si nos escucha alguien que esté pensando en estudiar biología marina o quiere hacer algo con la biología marina, me imagino que no basta con tener tu licencia de avanzada de buceo, ¿no? Son muchos más entrenamientos para llegar a poder hacer monitoreos, o me equivoco. ¿Cuántos No, años sí, toma esto? con tener tu licencia de avanzado, puedes empezar a hacer, o sea, como le decimos, ¿cómo es? Scientific surveyor, sí, como un monitoreo científico. Ujú. Entonces, mucha gente que te digo con las que yo participé son nivel avanzado. Sí, como te digo, o sea, cuando ya monitoreas, el buceo es una herramienta, no es el fin, ¿no? Entonces, también ya tienes que tener todo tu conocimiento del buceo muy bien, saber cómo funciona todo, saber todas las señas abajo del agua, porque claro que los accidentes de buceo pueden seguir pasando, pero ahora estás haciendo un monitoreo, ¿sí? Que lo vuelve un poquito más difícil, porque a la larga también sos un buzo independiente, como obviamente el buceo siempre se hace en pares, ¿no? Pero cuando estás monitoreando claramente, pues el que está haciendo monitoreo a la par tuya, pues está a 5 o 6 metros, ¿no? Entonces también tienes que tener primero muy seguro de tus habilidades, que ya con avanzado, de nivel avanzado, deberías de estar bastante confiado para bucear abajo del agua y a profundidades, ¿sí? Porque el buceo recreativo, pues en la máxima profundidad son 40 metros y obviamente diferentes perfiles de monitoreo requieren que bajes a 30, 25, 20, 15, 10 y así sucesivamente, ¿no? Para poder sacar todo el perfil. Una pregunta así como para ponernos también en contexto, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Pues aquí en Maldivas, lo que estoy haciendo es restauración de corales. Entonces, como ustedes sabrán, el cambio climático pues amenaza muchos ecosistemas y uno de ellos pues, son los arrecifes de coral. Y estamos implementando una metodología que se llama Reefs of Hope, arrecifes de esperanza. Entonces, mi trabajo básicamente ha sido identificar estas partes de la isla donde hay agua caliente, donde hay mucha más temperatura en el agua, una temperatura más alta, y voy a ver ahí si pues están creciendo ciertas especies de corales a lo que yo les denomino supercorales, porque han sobrevivido a estas altas temperaturas y los que hago pues las fragmento y ya luego los paso a un área donde van a crecer más y ya luego pues restauramos un área dañada con esos corales. Suena mucho más fácil aquí, pero claro que un coral crece 10 centímetros al año, imagínate, entonces sí requiere de mucho tiempo, pero eso es lo que estoy haciendo, restaurando el arrecife del resort en el que estoy trabajando ahora. Pero sí, como te digo, también es mucha prueba y error, porque a la larga también quieres tener una diversidad de corales en tu nursery, guardería, ¿no? Entonces también tienes que trabajar con genotipos y quieres tener la diversidad de especies y quieres crecer la especie que provee más servicios, ¿no? Y para contarles un poco, estamos súper preocupados también porque creemos que está habiendo un cambio, un shift en el ecosistema que está dominando una especie por ítems que no provee la misma cantidad de recursos que provee una especie como la que es Acropora. Y en el estudio que hicimos aquí, cabal, 90% de nuestro arrecife de este resort es dominado por esa especie. Lo que quiere decir que sin evento de calentamiento de aguas, mucho el arrecife va a desaparecer, que bueno, ya mucha gente que nos escucha pues ya saben esto, ¿no? Entonces eso es lo que me dedico, estamos encontrando esos supercorales que han podido crecer en aguas termales calientes, los pasamos a lo que decimos un gene bank, un banco genético, donde ponemos a prueba su genotipo y si es tolerante a estas perturbaciones, pasa la prueba, los grabamos, le decimos los corales graduados y ya pues luego lo pasamos al nursery final, donde va a crecer y ya luego pues trasplantamos para poder restaurar el área. Y así como que intentando imaginarme cómo se ve un lugar de restauración de corales, pues yo he visto en la tele y como que en Instagram también que a veces sacan que hay como unas
nets cuadradas en donde van pegando pedacitos de corales y que ahí van creciendo. ¿Así lo hacen o tienen otro método? Pues hay muchas metodologías. Yo te digo, mis nurseries son cuerdas y mesas, entonces tenemos una mesh y una mesa. Entonces yo me he dado cuenta que ciertas especies crecen mejor en la cuerda y otras especies crecen mejor en la mesa. Entonces, Acropora las tengo en las cuerdas que crecen bastante bien y otros tipos de especies como Posilopora y Meandrites los tengo en mesa, ¿no? Pero dependiendo también tu tipo de ecosistema, porque no todas las metodologías pues, se aplican, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi arrecife aquí es muy rocoso, entonces lo que hice fue también usar una malla biodegradable como para proteger a mi coral para que no caigan las piedras encima de mi coral, porque pues la corriente aquí es súper fuerte, que a veces pues he visto que las piedras se caen encima de mi coral, entonces lo que hice fue poner como una malla biodegradable sosteniéndolas para sostener las piedras y pues para que mis corales crezcan. Ya el trasplante, pues es otra metodología, también dependiendo de tu tipo de hábitat. El que yo uso aquí se llama cemento acuático. Entonces hacemos una mezcla de cemento, bajo con una bolsa de esas de pasteles para donde ponen el topping, la abro abajo del agua, pongo cemento, pongo el fragmento, pongo cemento, pongo el fragmento, pongo cemento, pongo el fragmento. Pero claro, esto tenés que asegurarte que estás poniendo el mismo genotipo en el mismo cemento, ¿no? No vas a poner a dos corales a competir por espacio. Entonces, tenés que hacer ese trabajo antes de decir, bueno, este fragmentito de 10 centímetros, 15, estoy seguro que es el mismo genotipo que este, entonces los voy a poner juntos. Porque a la larga, si estás viendo genotipos distintos, lo que estás haciendo ahí es causando competencia y obviamente el coral nunca va a crecer. Sí, entonces, No, Me eso. parece hombre. tan loco pensar en esto porque lo contás así, digo, bueno, es como injertos de plantas, pero es que es un animal, es una Ajá, es que loquera. eso es lo loco. Exactamente. Sí, el coral se come al otro coral cuando no son el mismo genotipo. Entonces, para contarles así a grosso modo, lo que hacemos aquí para no mandar a hacer pruebas al laboratorio, si son el mismo gen, como es un animal, cuando ponemos dos fragmentos de corales y no son el mismo genotipo, se ve como un coral se está comiendo al otro coral. Entonces se empieza a crear como una línea incisiva, como que si hubiera sido una operación, como que si alguien hubiera abierto con un bisturí. Y cuando son el mismo genotipo, se ve cómo se fusionan así perfectamente, entonces no hay ninguna línea. Entonces, sin necesidad de mandar a hacer todas esas pruebas al laboratorio, creamos una prueba de campo para saber. Entonces, esa tarda imagínate, para saber si son el mismo genotipo se tarda un mes y medio, dos, dependiendo de la especie. Y todas estas pruebas de ¿Va? campo previas a, ¿en dónde las hacen? Mira, yo sí les daría tanta risa ver mi área de trabajo. Las tengo todas abajo del agua en un área de 3 metros. Entonces tengo fragmentitos, obviamente con el tag respectivo y toda la información de qué día los colecté, en dónde los colecté, la fecha, de la temperatura del agua que los colecté. Y tenemos como fragmentitos creciendo así a la par, ¿va? Y luego, obviamente, lo más importante es saber de dónde viene ese fragmento. Porque si este coral pasa la prueba, tengo que saber a dónde lo fui a recoger para luego agarrar ese coral y decir, bueno, este es el mismo genotipo, lo paso al gene bank. Entonces, que crezca ahí y ya luego va a pasar la prueba, los graduamos. Se gradúan de la prueba. ¿Entiendes? Y ya luego, pues, los trasplantamos. Sí. Tengo la última pregunta mía, digamos, de curiosidad que tengo. Ahorita que dijiste eso del genotipo, estoy más confundida todavía con la pregunta que te iba a hacer antes, que es, bueno, sí, yo ignorantemente, después de que habías dicho que no son plantas, seguía pensando en los corales como plantas. Entonces tenía esto en mente de que, bueno, cuando uno quiere restaurar bosque, te dicen así como que, bueno, este árbol está acá y también está en esta otra reserva, entonces mejor intercambien semillas para tener esa variabilidad genética y que mantener no un cuello de botella, sino que sea variado. Eso no Correcto, se puede correcto. hacer entonces con corales porque se matan. Pues es que mira, obviamente la mayor variabilidad genética en una guardería de coral es lo ideal. También para poder, claramente ya sabemos que la diversidad pues causa más resistencia, pero a nivel de restauración, cuando tú pones corales a crecer, esta prueba es muy importante para no causar más competencia. Eso no quiere decir que el gen de este no se vaya a mezclar con los que está alrededor de tu guardería. Sí, porque esa alga se va a pasar a los otros corales de la misma especie para volverlos supercorales. Pero a nivel de prueba para saber si pueden crecer juntos, sí es muy importante hacer esta fragmentación para saber si van a competir o si son el mismo genotipo para poderlos poner en la misma cuerda a que crezcan y luego pues esa superalga que vive dentro de ellos, porque los encontramos en lugares
calientes se esparza al resto de la población silvestre. Entonces, sí tenemos diversidad genética en el mismo guardería, pero no se están tocando junto con el otro. Ya, ¿Me van a entender? pues, Sí. sí. O sea, sí responden a Resuelta cualquier mi cosita duda. que les toque, digamos, cualquier cosa que les toque, responden como o ataco o... No, no, como te digo, es un animal muy sensible, no es como que tú toques el coral y vayas a ver el pólipo, va. Y es lo que te digo, por eso requiere tanto tiempo, porque el coral o el pólipo sale, podríamos decir, es activo de noche. Entonces, sí reacciona, pero es algo que tal vez no lo vemos a simple vista. Sí, entonces sí se estresa, por ejemplo, cuando los tocas, cuando los sacas del agua, pero es algo que no podemos saber, no podemos ver con nuestros ojos, así te lo pondría. Sí hay una reacción, pero no la podemos ver. Interesante. Y yo creo que ya nos extendimos mucho, lo siento, pero tengo una pregunta más también de todo esto que mencionaste. Más allá de la diversidad genética, hablaste mucho de servicios y lograr como conservar los servicios. Y digamos, esto creo que es una también, como se dice, misconception, como un malentendido común, que Ujú. conservar servicios ecosistémicos no siempre es igual a conservar la biodiversidad, ¿no? ¿Cómo son esas Exactamente. decisiones? ¿Cómo decidís? ¿Quién decide? ¿Es depende del resort, del financiamiento? ¿O cómo? No, pues para eso me trajeron aquí porque realmente la gente no mucho sabe y es también lo que yo le decía a muchos de mis compañeros, es como muchos de los reportes que dice, el arrecife está muy bien porque la cobertura de coral es 90%, pero ¿de qué coral? ¿Sí? No todas las especies proveen el mismo servicio. Y sí, claramente como te digo, en las especies, cuando tú las veas, si quieren ver, pues busquen porites y acropora. Porites es un coral, lo vamos a poner así plano, ¿sí? Y acropora es lo que decimos un branching coral o un coral arborescente, que es claro que ese provee mucho más hábitat para peces, ¿me entiendes? Y viene siendo las especies lo que decimos builder corals, pero son las especies mucho más susceptibles al cambio climático también. La porites es más generalista, podríamos decirlo así. Entonces está proliferando y creciendo más a comparación de acropora y posilopora, que son las que proveen más hábitat, más servicio, y en donde hubo claramente, o sea, si hay más coral de este tipo de especies, eso quiere decir, es sinónimo de más peces en el arrecife, porque hay más refugio, ¿sí? En un coral más plano, ¿dónde se van a ir a esconder los peces? O en dónde van a pasar su tiempo de juvenil, porque están adentro de los corales, va creciendo, esperando ya poder migrar a aguas abiertas, porque muchas especies de aguas abiertas, pues ya saben, el coral es su nursery, viven ahí en lo que crecen lo suficiente para poder salir, ¿no? Lo que todos aprendimos con Nemo. Cabal, cabal. Pero sí, como tú hay como tú dices, malentendido de, ay, sí, cobertura de coral, pero es muy importante saber, ok, qué especie, qué tipo de coral, ¿no? Porque es totalmente diferente como lo que provee, lo que es el servicio ecosistémico de una especie a comparación de otra. Rein, qué pilas, qué interesante todo esto. Pero, a ver, antes de llegar a las preguntas finales, mi pregunta es, ¿tenés algún encuentro favorito que hayas tenido? Y, o, dos preguntas, ¿qué animal o planta o organismo en general quisieras ver que aún no has visto? Wow. Un encuentro, como te digo, mi animal favorito son los pulpos. Y creo que uno de los encuentros que más me ha marcado fue hace 2 semanas que vi a dos pulpos reproducirse. Entonces estaban así con su tentáculo, pues haciendo lo suyo, ¿no? Pero fue un momento mágico porque también va cambiando de color y claramente después de que leí un libro que se llama Other Minds, que habla de la conciencia del pulpo y del ser humano, bueno, digo yo, mano, ¿qué estará pensando el pulpo? ¿Por qué está cambiando tanto de color? Y es asombroso, es un show, ¿no? Entonces eso también fue como, wow, nunca lo había visto antes y me gustó mucho verlo. Y bueno, porque también el pulpo es uno de mis animales preferidos, ¿no? Y respondiendo a tu segunda pregunta, hay tantos animales que yo de verdad que quisiera ver, pero de la bucket list, mira, va a sonar un cliché, pero sí quiero hacer un buceo en jaula con un tiburón blanco. Nunca lo he podido hacer, no he tenido la oportunidad, pero sí es algo que quiero hacer y quiero ver un tiburón blanco de frente. Y otro de los animales que siempre he tenido en mi lista es poder ver una ballena, un cachalote o una ballena azul y llevarme ese momento mágico de ver el mamífero más grande del mundo abajo del agua. O el animal más grande del mundo, si es que veo una ballena azul, ¿no? Wow. Sí. La verdad es que sí, eso sería súper, súper cool. Que si en algún momento lo ves, por favor nos contás.
Claro, mira, cuando vi a mi primer tiburón ballena, dije, madre mía, me está viendo de vuelta. Y decís, me está viendo el tiburón ballena. Y ese es un momento de decís, ¡qué animalón! Y es hermoso, ¿no? Porque también mucha gente dice, mano, me va a comer. Y es como, mano, no, es filtrador, pues tranquilo, disfrútalo. Pero es grande. Abajo del agua, ya cuando estás cerca, decís, ¡uf! ¡Y es gigante! Pues yo no me imagino eso, o sea, que justo, aunque sea, o sea, sabiendo qué es lo que comen y todo, yo digo, no me dan ganas de estar tan cerca abajo, desde un barco, órale, pero adentro, desde abajo del agua, creo que qué bonito y ahí quedo. Sí, Yo no, creo que para igual. compartirles, Solo porque yo sé por que el tenemos, tamaño, creo que sí sería un susto. sí, para rápido, ayer llevé a unos chicos a una excursión y mira, voy viendo la mantarraya más grande de mi vida, o sea, una envergadura, te digo, como de 2,5 metros. Y de arriba a la vez, y si te da algo de decir, mano, si esto viene hacia mí, me pega un aletazo y aquí me flipa, pues, ¿me entiendes? Pero sí es un momento muy bonito. Claro que también un poquito de miedo, porque también hay que tener respeto a toda la vida marina y no, nunca los toquen y así va, pero si decís, mano, qué majestuoso este animal. Mano, eso acabas de describir mi sueño de la vida. O sea, las mantarrayas son mis animales favoritos, de hecho. Oh, hey, Y pues yo mira, cuando puedas, venite. siempre tengo este sueño recurrente en el que voy nadando o sea, como que voy nadando mar adentro, sin equipo Ujú. de buceo ni nada. Y Sí, de la nada como que veo así como que al lado y veo estas mantarrayas gigantes y digo, wow, qué chiquita soy, porque eso es lo bonito del mar, siento yo que uno se siente tan chiquito y uno exactamente. se da cuenta que es nada, en el mundo uno es un granito y Insignificativo, ya ¿no? estuvo, ajá. Y a la gran Sí. que sueño, yo quiero eso. Mira, yo la primera vez que tuve Monterrey fue la primera vez que vine a Maldivas y como ustedes conocerán, pues Maldivas es reconocido por toda su diversidad marina y estoy justamente en el resort que trabajo, está a la par de Hanifaru Bay, que es el lugar como emblemático de las mantarrayas aquí en Maldivas. Y me voy metiendo al agua a hacer una excursión, como tú dices, free diving, y no solo vas viendo una, dos, vas viendo 20, 25 mantarrayas, así y hay momentos donde se aglomeran tanto que vemos 100, 200 mantarrayas por la migración, ¿no? Y como te digo, sí, entiendo tu sentimiento y es un momento donde digo, mano, alguien píncheme que estoy soñando. Eso es, alguien pellizqueme. Y es mágico, es Ay, qué mágico. belleza, qué envidia. Qué bonito. Cuando puedas venir, vénganse, la recibo aquí en Maldivas. Bueno, Rein, lamentablemente hemos llegado al final de esta plática. Creo que Oh. quedamos más motivadas para ir a cambiar de carrera y empezar a bucear. Ahí te caemos en Maldivas en unos meses, ¿no? Vengan, che. Y bueno, al final de nuestros episodios hay dos preguntas que siempre nos gusta hacerle a nuestros invitados. Y la primera de ellas es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Ok, ¿qué consejo me daría a mí mismo, diría los tres huitecos, a mis 17 años? Wow, sí, creo que bueno, si me lo permite, me voy a dar más de un solo consejo. Me diría varias cosas, sinceramente, pero creo que la primera, y lo veo ahora, me diría a mí mismo reconocer tu privilegio. Y sí, tener educación privada y bueno, tener alguien que invierta y crea en mí, creo que ha sido un privilegio hasta que lo concebí, me di cuenta de lo que tenía, me dejé de dar cuenta de lo que me hacía falta, no sé si me va a entender. Estaba mucho más agradecido con lo que tenía y decir, bueno, sí, soy alguien tan afortunado que se me ha dado la dicha de poder ser lo que yo quiero ser. Entonces, cuando reconocí eso, dije, wow, sí. Segundo, creo que eso me da mi segundo consejo que me diría mismo, enfócate más en lo que tenés y no en lo que te hace falta. Y tercero, me daría un consejo más de habilidades técnicas, lo podríamos decir, métete a aprender a vender. Creo que esas son las habilidades que también a todos los biólogos que nos escuchan les recomiendo que aprendan a vender. Porque creo que siempre nos vendemos a nosotros mismos en todo lo que hacemos y decimos, porque creo que eso también ha sido un gran plus para mí. Me ha dado muchas y me ha abierto muchas oportunidades. Saber cómo hablarle a la gente y poderme no solo vender mis excursiones, sino poderme vender a mí con mi conocimiento, porque doy valor a la gente que está conmigo. Y bueno, eso me diría a mí mismo. Sí, definitivamente. La verdad es que súper buenos consejos para todos los que nos están escuchando, para nosotras también. Así que gracias por compartirlos, no solo para cuando teníamos 17 años, sino que creo que aplica todavía.
Bueno, y Todavía. entonces llegamos a la última pregunta y esa pregunta es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer las personas que nos escuchan hoy para apoyar el desarrollo de la ciencia en Guatemala o en la región? Yo les recomendaría a todos pues acercarse a esa gente que está en el gremio y que se asemeja a lo que quieren hacer, que usen las redes sociales de una forma inteligente. Ya sabes, ya que la información está ahí, pues no pierdan el tiempo scrolleando y también, pues bueno, apoyen proyectos que practiquen sus ideales, ¿me entiendes? Averigüen de ONGs, porque como digo, esa información está a un clic. Tómense el tiempo de averiguar quiénes están haciendo lo que a ustedes les gusta. También les recomendaría, pues, tengan esta visión, ¿no? Como qué organización es lo que les gusta que hacen. Háblenle a la gente, no tengan miedo de hacer el approach. Mira, me gusta lo que estás haciendo, ¿cómo puedo involucrarme? Entonces, sí les diría, pues, averigüen bien en las redes sociales, apoyen a proyectos de conservación o de la ciencia que les guste y involúcrense, pregunten cómo hacerlo y así fue como yo también llegué, nunca dejé de mandar correos, es como, mano, meteme, quiero ser parte de esto y hay que ser un poquito insistentes y no darse por vencido tan fácil. Gracias, Rey, por recordarnos la importancia de que nos involucremos y de que creemos nuestras propias oportunidades, porque todas las personas tenemos algo que aportar. Además, gracias por acercarnos a las maravillas del fondo del mar. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida para no perderte ni un episodio y síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos qué animal marino te gustaría ver. Ahora sí, hasta la próxima. ¡Ey! Ya casi llegamos al episodio número 100 de Epistemas. Por casi 100 semanas consecutivas te venimos hablando sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y uno que otro episodio especial. Pero queremos saber sobre qué quieres escuchar tú. ¿Qué tipo de episodio debería ser nuestro episodio número 100? Escríbenos en nuestras redes sociales o a epistemaspod@gmail.com y cuéntanos, ¿qué quieres escuchar en nuestro especial del episodio número 100? Ahora sí, hasta la próxima.